Se dice que las traiciones más grandes no se gritan, se firman en secreto. Un archivo confidencial oculto en el cuarto privado de Camila acaba de ser expuesto por una leal sirvienta. En él, la transferencia ilegal de una fortuna real a su hijo. La purga silenciosa dentro del palacio está a punto de comenzar. En los largos y silenciosos corredores de Clarence House, donde los retratos de monarcas pasados observan con ojos de pintura al óleo, se gestaba una tormenta. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. No fue un anuncio público, ni un decreto firmado con fanfarria. Fue el roce accidental de un codo contra un viejo cuaderno de cuero marrón. Su nombre era Margaret, una sirvienta cuya lealtad a la corona había sido forjada durante 4 décadas de servicio silencioso, desde los días en que la reina Isabel II aún caminaba por esos mismos pasillos. Su devoción era a la institución, no a los individuos que la habitaban temporalmente. Esa tarde le habían asignado la tarea de limpiar el estudio privado de la reina consorte Camila, un santuario raramente profanado, un espacio personal donde se suponía que las máscaras de la realeza caían. Mientras organizaba una pila de documentos sobre el pulido escritorio de nogal, su codo golpeó el cuaderno, que cayó al suelo alfombrado con un ruido sordo, abriéndose por una página al azar. Margaret se inclinó para recogerlo. Su intención era simplemente cerrarlo y devolverlo a su lugar. Pero sus ojos, entrenados durante años para notar hasta el más mínimo detalle fuera de lugar, captaron el título impreso en negrita: Expediente de transferencia de propiedad inmobiliaria. Su corazón, normalmente un metrónomo de calma profesional, dio un vuelco. No era un cuaderno ordinario, era un documento que no debería estar allí. Con manos temblorosas escaneó las primeras líneas. Se trataba de una gran casa de campo en la idílica zona rural de Sussex, una propiedad valorada en decenas de millones de libras, otorgada oficialmente a Camila por la corona cuando se convirtió en reina consorte. Era un símbolo de su estatus, un privilegio conferido, no ganado. Sin embargo, el documento indicaba que hacía poco más de un mes la propiedad total había sido transferida al hijo de Camila de su matrimonio anterior, Tom Parker Bowles. Un escalofrío recorrió la espalda de Margaret. El protocolo Windsor, las reglas no escritas que son más poderosas que cualquier ley, era inequívoco. Los bienes de la corona son intransferibles sin la aprobación explícita y firmada del monarca reinante. Y en ninguna parte de ese documento aparecía la firma del rey Carlos, solo la de Camila y la de un abogado externo cuyo nombre no reconoció. Margaret sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Esto no era un simple error administrativo. Esto era la apropiación indebida de activos reales, activos mantenidos con el dinero de los contribuyentes británicos. Era una traición, no solo al rey, sino a la institución misma. Era un intento de asegurar un legado personal a expensas del legado de la corona. Sabía que no podía fingir que no había visto nada, pero también sabía que el palacio era un laberinto de lealtades cambiantes y secretos enterrados. ¿En quién podía confiar? Informar al mayordomo o a cualquier otro superior podría ser una sentencia de muerte para la verdad, si esa persona estaba del lado de Camila. La decisión se tomó en un instante, forjada en la lealtad a una reina muerta y a la institución que ella representaba. Tenía que ir directamente a la cima, tenía que informar al rey. La corona tenía secretos, pero este era uno que no podía permitirse guardar. Esa misma noche, cuando Clarence House se había sumido en un silencio casi absoluto, roto solo por el tic-tac de los relojes antiguos que medían el tiempo de los reyes, Margaret solicitó una audiencia privada con el rey Carlos. La recibió en su pequeño estudio, un espacio íntimo donde la cálida luz dorada de una lámpara de escritorio no lograba disimular el cansancio grabado en el rostro del monarca. Carlos la miró, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. El personal rara vez solicitaba una audiencia a esas horas, a menos que el asunto fuera de suma urgencia. «Margaret, ¿deseabas verme?», preguntó, su voz teñida de fatiga. «¿Ha ocurrido algo grave?». Margaret respiró hondo, su voz baja pero firme, cada palabra elegida con el cuidado de quien camina sobre un campo de minas. «Majestad, he descubierto algo accidentalmente en el estudio de la reina consorte», comenzó, sosteniendo el cuaderno de cuero con manos enguantadas, como si fuera una reliquia peligrosa.
Contiene el expediente de la transferencia de una propiedad real al nombre de su hijo. No hay firma de su majestad. Yo no podía permanecer en silencio. Carlos se enderezó en su silla, su rostro palideciendo ligeramente bajo la luz de la lámpara. Tomó el cuaderno y sus ojos recorrieron el documento. Se frotó la sien, un gesto de incredulidad y dolor profundo. Su primer instinto fue la negación. «Debes estar equivocada, Margaret», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Puede ser simplemente un error administrativo. Camila puede haber seguido el procedimiento incorrecto. Eso es todo». Pero Margaret, que había visto el ascenso y la caída de tantos dentro de esos muros, sabía que la ingenuidad era un lujo que la corona no podía permitirse. Sacudió la cabeza con suavidad, sus ojos mostrando una preocupación genuina. «Majestad, las fechas, las cifras y la ausencia de su sello real son demasiado claras. Esto no es un error, es un acto deliberado. Si esto continúa, las consecuencias serán graves. Solo Su Majestad tiene la autoridad para manejarlo». Carlos permaneció en silencio durante un larguísimo tiempo. El zumbido del silencio en la habitación era ensordecedor. Conocía bien el carácter de su esposa, su ambición, su agudo instinto de supervivencia, pero le costaba aceptar que pudiera actuar de forma tan calculada a sus espaldas, socavando la misma institución que le había dado todo. No quería escalar el asunto, no en un momento en que la familia real intentaba estabilizarse tras tantos tumultos, pero las palabras de Margaret resonaban con la verdad ineludible del deber. Finalmente exhaló un suspiro pesado, una capitulación ante lo inevitable. «Pediré a la princesa Ana que lleve a cabo una investigación discreta», dijo, su voz apenas un susurro. «Ana es dura, es neutral y no se deja influir por las emociones personales. Es la única que puede desentrañar esto sin prejuicios». Miró a la anciana sirvienta, su rostro una máscara de solemnidad. «Margaret, hiciste lo correcto al informarme. Tu lealtad es a la corona, y eso nunca lo olvidaré. Pero a partir de ahora te ruego que mantengas este asunto en la más estricta confidencialidad. Nadie más debe saberlo». Después de que Margaret se retirara, Carlos se quedó solo, con la mirada fija en la oscuridad del jardín exterior. Sintió una creciente sensación de inquietud arrastrándose en su corazón. Su matrimonio con Camila le había traído consuelo y compañía, pero parecía que siempre habría secretos detrás de esa sonrisa, verdades enterradas esperando el momento oportuno para emerger y trastocar su mundo. La mujer que amaba le había presentado una crisis que no podía ignorar. A la mañana siguiente, la princesa Ana entró en su despacho privado en el Palacio de St. James con una expresión severa. No era una cara de enfado, sino de concentración absoluta. Dentro de la familia real, Ana era conocida como el ancla de la institución, la personificación del deber inquebrantable. Era directa, decidida y se negaba a que las emociones dictaran sus acciones. Era, en muchos sentidos, el arma secreta de la monarquía, la encargada de mantener la disciplina interna cuando los sentimientos amenazaban con desbordar la razón. Cuando Carlos la llamó en mitad de la noche para asignarle la tarea de investigar discretamente a Camila, Ana comprendió de inmediato que no se trataba de un asunto sencillo. No era una disputa familiar, era una posible violación del protocolo de la corona en su nivel más alto, una traición a la confianza del monarca. No perdió ni un segundo. Inmediatamente convocó a su asistente de mayor confianza, un hombre que había servido a su lado durante 2 décadas, un guardián de secretos por derecho propio. «Tráigame la agenda oficial y no oficial de la reina consorte de los últimos 2 meses», ordenó, su voz cortante como el hielo. «Absolutamente nadie fuera de nosotros dos debe conocer el propósito de esta solicitud». En cuestión de horas, una gruesa pila de documentos fue colocada sobre su escritorio. Ana se sentó, sus agudos ojos escaneando cada línea. Las actividades públicas estaban claramente registradas: inauguraciones de exposiciones, visitas a hospitales, reuniones con embajadores, todo con el séquito adecuado y una seguridad estricta, todo para el ojo público. Pero cuando pasó a la sección de la agenda privada, Ana empezó a fruncir el ceño. Había al menos 5 viajes registrados con motivos vagos: salida privada, asuntos personales o simplemente movimiento interno. Eran agujeros en la línea de tiempo, espacios en blanco deliberados. Lo que era aún más sospechoso era que en cada uno de esos viajes Camila había ido acompañada de una sola persona, su chofer personal, un hombre llamado Robert Hayes, sin ningún asistente ni guardaespaldas real.
Esto violaba por completo el protocolo de seguridad estándar para la reina consorte. ¿Por qué arriesgarse a tal exposición? ¿Qué era tan importante como para abandonar la protección de la corona? Ana cogió el expediente de transferencia que Carlos le había hecho llegar. Comparó las fechas, su mente analítica buscando patrones. Su corazón latió con más fuerza al descubrir la aterradora coincidencia. 3 de los 5 viajes privados tuvieron lugar exactamente en las fechas clave registradas en el expediente de transferencia inmobiliaria. No una, no 2, sino 3 veces. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Ana, sus dedos golpeando bruscamente el escritorio de madera. Se levantó y caminó por la habitación. El sentimiento de sospecha se estaba convirtiendo gradualmente en una inquietud genuina. Ana conocía a Camila, no era alguien a quien le gustara la simplicidad o la soledad. Siempre disfrutaba del lujo y la atención de su séquito. La repentina reducción de acompañantes y el ocultamiento de los motivos solo podían significar una cosa. Camila estaba evitando deliberadamente la supervisión interna de la realeza. La verdad estaba siendo ocultada no al público, sino a la propia institución, y en el mundo de la realeza ese era el pecado capital. La princesa Ana sabía que para desentrañar una red de secretos había que tirar del hilo más débil, y en este caso el hilo tenía un nombre: Robert Hayes, el chofer personal de Camila. Era el único testigo, el único eslabón fuera del círculo de poder. Ana decidió investigar más a fondo su expediente, buscando cualquier anomalía que pudiera revelar una pista. Ordenó una revisión completa de su historial de servicio, sus finanzas y, lo más importante, su estado actual. Los resultados llegaron en menos de una hora y el contenido hizo que la atmósfera en la habitación se volviera aún más sofocante. Robert Hayes había renunciado repentinamente a su puesto solo 2 días después de que se completara la transferencia de la propiedad. No había carta de explicación, ni motivos de salud, ni mención de un nuevo trabajo. Simplemente había desaparecido del sistema de personal de la Casa Real, de forma silenciosa y sospechosamente rápida. Demasiado limpio. Demasiado conveniente. Era el movimiento de un hombre al que se le había pagado para desaparecer. Ana apretó los puños. Su voz era gélida mientras hablaba con su asistente. Esto ya no es una sospecha. Es una evidencia clara de un encubrimiento intencional. Un chofer que sirvió durante muchos años renuncia de repente justo después de completar una tarea secreta. Esto es un manual de operaciones para ocultar la verdad. El asistente, un hombre acostumbrado a la intensidad de la princesa, vaciló por un momento. Alteza Real, ¿cómo debemos proceder? Ana se giró, sus ojos resueltos, brillando con una determinación inquebrantable que recordaba a su madre. No nos detendremos aquí. Localicé el paradero actual de Robert Hayes. Use todos los recursos necesarios, pero hágalo con discreción. No podemos alertar a Camila. Al mismo tiempo, revise minuciosamente todos los registros de las cámaras de seguridad de los palacios en esas fechas, los recibos de combustible de los vehículos asignados y cualquier rastro relacionado con esos viajes. Quiero saber exactamente a dónde fue Camila, con quién se reunió y qué hizo durante esos viajes privados. Después de que el asistente se marchara, Ana se quedó junto a la ventana contemplando el patio del palacio. Sentía todo el peso de la tarea sobre sus hombros. Esto no era solo un asunto familiar, se trataba de la reputación y los principios de la monarquía. Si Camila había transferido en secreto una propiedad real sin el permiso de Carlos, sus acciones no eran menos que una traición a la confianza desde dentro. Era un ataque a la propia corona, una afrenta a la memoria de la reina Isabel y a todo lo que ella había representado. Ana sabía que cuanto más profundizara en esta investigación, más duras serían las verdades que probablemente saldrían a la luz, verdades que podrían dañar a su hermano. Pero Ana no era de las que se detienen a mitad de camino. Con su carácter duro y su lealtad inquebrantable a la institución, estaba decidida a descubrirlo todo, incluso si el resultado final podía causar una gran conmoción, una grieta en los cimientos mismos de la casa de Windsor. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino. Mientras la princesa Ana estrechaba el cerco en silencio, Camilla Parker Bowles se sentaba sola en su sala de estar privada en Clarence House. Sostenía una copa de vino tinto, pero no bebía. La suave luz dorada no podía borrar la ansiedad claramente visible en su rostro.
En los últimos días, la atmósfera dentro de la familia real se había vuelto más opresiva que nunca. Los susurros en los pasillos, las miradas que se apartaban cuando ella entraba en una habitación, y sobre todo los rumores, cada vez más fuertes y específicos. Se decía que el príncipe William se preparaba para una transición acelerada, una reestructuración de la monarquía que él llamaba modernización, un eufemismo que todos entendían. William quería una familia real más ágil, más profesional, centrada exclusivamente en la línea de sangre directa. Aquellos que no fueran descendientes biológicos de Carlos, o más bien de Diana, serían empujados a los márgenes del poder. Para Camila, esta información se sentía como un cuchillo afilado apuñalándola directamente en el corazón. Sabía que su relación con William nunca había sido buena. Durante muchos años, William siempre la había visto como la tercera persona, la mujer que había destruido la felicidad de su familia. El fantasma de Diana era una fuerza potente, una presencia que aún dictaba la lealtad del público y, lo que es más importante, la de sus hijos. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre. Aunque Carlos había ascendido al trono y la había hecho reina consorte, William todavía mantenía una distancia fría y calculada. Camila entendía claramente que todo su estatus actual, sus privilegios y su seguridad financiera dependían de una sola persona, Carlos. Si algo le sucedía a Carlos o si William realmente tomaba el poder antes de tiempo, ella se volvería extremadamente vulnerable. La casa de Sussex era un símbolo de su posición, pero era una posición prestada. Según las regulaciones internas, cuando dejara de ser reina consorte, la casa sería automáticamente reclamada y devuelta al patrimonio real. La idea de perderlo todo la llenaba de un pánico real. No quería terminar su vida en la privación y el olvido, y especialmente no quería que su hijo Tom sufriera por los errores pasados de su madre. Después de muchas noches de insomnio, atormentada por la visión de un futuro incierto, Camila tomó una decisión audaz pero calculada. No se trataba de codicia, se dijo a sí misma, se trataba de supervivencia. La verdad, escrita en sangre, la línea de sucesión, era algo contra lo que ella nunca podría competir, y por eso tenía que crear su propia seguridad, lejos de las miradas de la corona. Después de muchas noches de insomnio, atormentada por la visión de un futuro incierto, Camila tomó una decisión audaz pero calculada. No se trataba de codicia, se dijo a sí misma, se trataba de supervivencia. Contactó en secreto a Edward Langford, un prominente abogado inmobiliario de Londres conocido por manejar transacciones sensibles y complicadas para la clase alta. Un hombre que operaba en las sombras de la ley, un experto en encontrar lagunas y crear cortinas de humo. Su primera reunión tuvo lugar en una tarde lluviosa en la discreta oficina de Langford en Mayfair. Camila acudió sin séquito, acompañada únicamente por su chofer Robert Hayes, a quien le ordenó esperarla en el coche sin hacer preguntas. «Quiero transferir la propiedad total de la casa de Sussex al nombre de mi hijo», dijo Camila directamente durante la reunión, su voz fría pero cargada de un miedo subyacente. «Debe hacerse rápidamente, con discreción y sin dejar rastros que conduzcan a la familia real». Langford, un hombre de maneras suaves pero con ojos que habían visto la verdadera naturaleza del poder, dudó inicialmente, comprendía los riesgos. Esto no era una simple transferencia, era jugar con los activos de la corona. Sin embargo, los honorarios generosos y el estatus de Camila finalmente lo convencieron. El procedimiento se llevó a cabo a través de canales legales privados, minimizando al máximo la supervisión de la Casa Real. Se crearon empresas fantasma, se utilizaron intermediarios, fue una obra maestra de ofuscación legal. Para ocultar sus acciones, Camila organizó varios de los viajes privados que Ana descubriría más tarde, siempre con excusas vagas. Le dio instrucciones repetidas a Robert Hayes. «No registres ningún detalle. Solo llévame allí y espera». Cada vez que salía del palacio para reunirse con Langford, su corazón latía con ansiedad, pero se obligaba a mantener la calma, a proyectar una imagen de normalidad. La transacción final se completó hace exactamente un mes. Cuando recibió los documentos de confirmación del abogado, Camila se sentó sola en el coche y respiró aliviada. Se dijo a sí misma que había hecho lo necesario para proteger el futuro de su hijo. A partir de ahora, sin importar cuánto William modernizara a la familia real, al menos su hijo tendría un activo sólido, un ancla en un mundo incierto, un pedazo de seguridad que la sangre Windsor no podría arrebatarle.
Era su póliza de seguro contra el fantasma de Diana, o eso creía ella. En los días siguientes a la transferencia, una falsa sensación de seguridad envolvió a Camila. Se dijo a sí misma que había sido cuidadosa, que nadie sabía nada. Robert Hayes había renunciado como estaba planeado, un cabo suelto convenientemente atado y desechado. Y los archivos, la prueba física de su transgresión, se guardaban en el lugar más seguro que conocía, su propio estudio, un santuario impenetrable. Sin embargo, en el fondo, Camila sentía una vaga inquietud creciendo en su interior. Conocía a la perfección la maquinaria del palacio. Era un organismo vivo con cientos de ojos y oídos, un sistema donde el más mínimo error podía ser descubierto y explotado. Las miradas extrañas del personal, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba en la habitación. ¿Era paranoia o era la fría realidad de que su secreto ya no era suyo? La confirmación de sus peores temores llegó en forma de un mensaje de texto críptico de un informante cercano, una de las pocas personas cuya lealtad había cultivado durante años con favores y confidencias. El mensaje era corto, pero su significado era devastador. Están preguntando por Robert Hayes. Lo encontraron. La mano de Camila agarró el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El miedo que había estado reprimiendo durante días surgió violentamente. Supo de inmediato que la red se estaba cerrando. Alguien la estaba investigando, y esa persona no era alguien que se rindiera fácilmente. Solo podía ser una persona con la autoridad y la tenacidad para llevar a cabo una operación así, la princesa Ana. Sin perder un segundo, Camila llamó al abogado Edward Langford. Su voz era un susurro bajo y helado, lleno de un pánico reprimido. Edward, han encontrado a Robert Hayes. Puede que haya dicho algo. Necesito que te encargues de ello inmediatamente. Borra todos los registros de nuestras reuniones, modifica los documentos, cancela las notas de consulta, haz lo que sea necesario para que no haya rastros que lleven hasta mí. Al otro lado de la línea, Edward Langford guardó silencio por un momento. Su voz, normalmente tan segura de sí misma, mostraba una clara ansiedad. Majestad, esto no es tan simple. Completamos una transacción legal. Si borramos o modificamos los registros ahora, será muy fácil que se descubra como destrucción de pruebas. La presión de la familia real está creciendo. Camila lo interrumpió, casi gruñendo cada palabra. No me importa lo difícil que sea. Eres un abogado que se especializa en asuntos delicados. Haz lo que tienes que hacer. Te pagaré más, pero no dejes que mi nombre sea arrastrado a la luz. ¿Entiendes? Colgó el teléfono y se levantó caminando de un lado a otro de la habitación con pasos agitados. Su plan de protección se había convertido en una trampa y los muros, los mismos muros que le daban su estatus, se estaban cerrando a su alrededor. La princesa Ana no era una mujer que esperara, actuaba. Apenas 24 horas después de recibir el informe preliminar sobre la renuncia de Robert Hayes, ordenó una acción decisiva. La caza del testigo olvidado comenzó de inmediato. Ana sabía que si quería una declaración veraz tenía que encontrar a Hayes antes de que Camila pudiera borrar sus huellas o ejercer presión sobre él. Utilizó canales privados completamente fuera de la estructura de seguridad oficial del palacio para evitar filtraciones. Asignó un pequeño equipo de su máxima confianza, 2 asistentes leales y un ex oficial de seguridad real retirado, un hombre que conocía todos los secretos de la vigilancia discreta. En 36 horas, la ubicación de Robert Hayes fue identificada. Se alojaba temporalmente en una pequeña casa en los suburbios de Reading, a 1 hora en coche de Londres. Llevaba una vida tranquila, casi escondida. El encuentro tuvo lugar en una tarde sombría. Ana no fue en persona, eso habría sido demasiado arriesgado y habría llamado la atención. Envió a su asistente principal junto con el ex oficial de seguridad. Sin embargo, exigió que toda la conversación fuera grabada y preparó documentos para que Hayes firmara su declaración jurada. Cuando Robert Hayes abrió la puerta, su rostro mostraba un pánico evidente. Tenía 52 años y había servido como chófer personal de Camila durante más de 8 años. Era un hombre acostumbrado a la obediencia silenciosa. Ante la mirada severa de los hombres que tenía delante y las pruebas programadas que le presentaron, no pudo negarlo por mucho tiempo. Yo solo seguía órdenes, dijo Hayes, su voz temblorosa, sus manos agarrando con fuerza el borde de una silla. La reina consorte me dijo que no registrara ningún detalle y que no se lo contara a nadie.
Insistió en el secreto absoluto. El asistente de Ana preguntó directamente: ¿a dónde llevó a la reina consorte durante esos viajes privados? Hayes bajó la cabeza y suspiró profundamente. 3 veces la llevé a la oficina del abogado Edward Langford, en el centro de Londres. Cada vez ella entraba sola durante unos 40 minutos o una hora. Me decía que esperara en el coche y no hiciera preguntas. Después de la última vez, continuó, su voz apenas un susurro. Me dio una suma de dinero bastante grande y me dijo que debería renunciar anticipadamente para evitar problemas. La declaración de Hayes fue como una bomba de combustión lenta. Proporcionó fechas y horas específicas, describió la apariencia del abogado e incluso recordó la matrícula del coche que Camila usó en uno de los viajes. Todo encajaba perfectamente con el expediente de transferencia que Margaret había descubierto. El testigo olvidado había hablado, y su testimonio estaba a punto de hacer temblar los cimientos de la monarquía. Esa misma noche, la princesa Ana recibió el informe completo. Se sentó en su despacho leyendo cada página con una expresión cada vez más seria. El expediente era grueso y pesado, no solo por el papel, sino por la verdad que contenía. La agenda de viajes de Camila, la declaración manuscrita y firmada de Hayes, los recibos de combustible y la grabación de audio de su confesión. La evidencia se había vuelto sólida y irrefutable. Ya no se trataba de una sospecha o un rumor interno. Se trataba de una acción deliberada, un plan calculado y una grave violación de las regulaciones reales sobre la propiedad, una traición. Ana sabía que si se le daba tiempo a Camila para maniobrar, todo podría ser distorsionado o encubierto. El tiempo era esencial. A última hora de la noche solicitó una reunión privada con Carlos. En la atmósfera cálida pero pesada del estudio del rey, colocó el grueso archivo sobre la mesa frente a su hermano. «Deberías leer esto con atención», dijo Ana, su voz tranquila pero firme, desprovista de emoción. «No es un error administrativo». Camila contactó activamente a un abogado, organizó múltiples viajes privados con un solo chofer y transfirió una propiedad real al nombre de su hijo sin solicitar permiso. El chofer Hayes ha hecho una declaración completa. Tenemos tanto la grabación como su firma. Carlos cogió el archivo, su mano temblando ligeramente. Su rostro se ensombreció mientras leía las líneas, cada palabra un golpe. El silencio se prolongó durante un largo rato, un silencio cargado de decepción y dolor. Finalmente levantó la vista, su voz cansada y dolida. «Ana, ¿estás segura?» «Esto es un asunto muy grave. Estoy segura», respondió Ana de inmediato, su mirada inquebrantable. «Si no actuamos rápidamente, Camila tendrá tiempo para destruir las pruebas. Sugiero que ampliemos la investigación de inmediato, citemos al abogado Edward Langford y nos preparemos para la confrontación. No podemos permitir que este asunto sea enterrado por motivos personales. La corona es más grande que cualquiera de nosotros». Carlos se recostó en su silla, sus ojos distantes. Se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles desde que ascendió al trono: elegir entre la mujer que amaba y los principios y la reputación de la familia real. No era una elección entre el amor y el deber, sino entre su paz personal y la integridad de la institución que había jurado proteger. La corona exigía un sacrificio, y esta vez el precio podía ser su propio corazón. La presión sobre Edward Langford comenzó sutilmente. Una llamada de un antiguo contacto en el Ministerio de Justicia, una charla informal sobre la importancia de la transparencia en las transacciones que involucran activos de la corona. Luego, una carta oficial del Palacio de Buckingham solicitando una reunión para aclarar ciertos detalles administrativos sobre una transferencia reciente. Langford sabía lo que esto significaba. El cerco se estaba cerrando y él estaba en el centro. Su reputación se basaba en la discreción, pero su licencia para ejercer la abogacía se basaba en el cumplimiento de la ley. La llamada frenética de Camila exigiéndole que borrara los registros solo había aumentado su pánico. Intentó modificar algunos archivos internos, cambiar fechas en borradores de documentos, pero sabía que era inútil. La transacción principal ya estaba registrada en el sistema legal, una huella digital indeleble. Borrarla sería un delito grave. Cuando finalmente fue convocado al Palacio de St. James para una reunión con el equipo de la princesa Ana, supo que el juego había terminado. La sala de reuniones era austera, la atmósfera gélida.
La propia Ana no estaba presente, pero su autoridad se sentía en cada palabra pronunciada por su asistente principal. Le presentaron una copia de la declaración firmada de Robert Hayes. Su rostro palideció al leerla. Señor Langford, dijo el asistente con una calma mortal, tenemos pruebas concluyentes de que facilitó la transferencia no autorizada de un bien de la corona. Tenemos al chofer como testigo. Le aconsejamos que coopere plenamente. La alternativa es una investigación pública que podría terminar con su carrera y posibles cargos criminales. Langford se derrumbó. En una declaración grabada que duró más de 2 horas, lo confesó todo. Detalló las reuniones secretas con Camila, su insistencia en la máxima discreción, su miedo palpable a ser descubierta y su oferta de un pago adicional sustancial para garantizar su silencio. Presentó correos electrónicos encriptados y notas de sus reuniones. La confesión del abogado fue el último clavo en el ataúd del secreto de Camila. No solo confirmaba el acto en sí, sino que revelaba la premeditación, el intento de encubrimiento y la corrupción de un profesional del derecho. La narrativa de un simple error se había evaporado. Esto era un plan deliberado ejecutado con la ayuda de un cómplice pagado. La traición ya no era solo contra el rey, era un complot contra la corona. Al día siguiente, la atmósfera en la sala de reuniones privada del Palacio de Buckingham era opresivamente pesada. No era una sala de estado dorada, sino una habitación funcional, con paneles de madera oscura, donde se tomaban las decisiones difíciles. Un consejo silencioso había sido convocado. La princesa Ana colocó el expediente final sobre la gran mesa de madera. Su voz, tranquila pero potente, resonó en la sala. Carlos ha revisado todo. Esta es la evidencia completa, la declaración firmada y la grabación del chofer, los horarios de viaje coincidentes, la confesión del abogado y el archivo de transferencia original. Ya no hay lugar para la duda. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa. Su rostro parecía haber envejecido notablemente en solo unos días. Miraba los documentos, sus manos apretadas con tanta fuerza que las venas sobresalían. A su lado estaba el príncipe William, sus ojos fríos y decididos. Ana había informado a su sobrino antes de la reunión porque sabía que Carlos todavía dudaba, atrapado por sus sentimientos personales. William, sin embargo, no tenía tales conflictos. Para él esto era una cuestión de honor, de justicia y sobre todo del legado de su madre. Fue William quien habló primero, su voz baja y afilada. Padre, esto ya no es un asunto familiar. Es la apropiación indebida de una propiedad real sin la aprobación de su majestad. Si pasamos por alto esto, sentamos un precedente. Nuestra familia no puede sobrevivir si hay traición desde dentro. Carlos levantó la vista, su voz rota. William, ella es tu madrastra. Sí, respondió William de inmediato, sin vacilar, su mirada fija y dura. Pero ni siquiera una madrastra puede anteponer sus intereses personales a las reglas y la reputación de toda la institución. Esto es un insulto a todo lo que esta familia representa, a la memoria de mi madre, a quien no pudimos proteger de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de décadas de dolor. Ana asintió en acuerdo y añadió, su tono clínico y final: he confirmado que Camila le pagó a Langford una suma adicional para mantener el secreto. Esto demuestra una clara intención de defraudar. Carlos permaneció en silencio durante un tiempo que pareció una eternidad. Sabía que no tenía salida. La verdad escrita en sangre, representada por su hijo, y la verdad del deber, representada por su hermana, lo habían acorralado. Finalmente exhaló un suspiro doloroso y ordenó: convoquen a Camila aquí. Cuando Camila entró en la habitación, sintió de inmediato la atmósfera inusual. El aire era denso, cargado de una tensión controlada, calculada. Su rostro intentaba mantener la compostura, pero sus ojos mostraban un pánico apenas disimulado. Se sentó en la silla frente a los tres, y la tensión en la sala se volvió casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. William la miró directamente a los ojos, sin rastro de compasión. Su voz fue clara y precisa, como la de un fiscal presentando su caso final. Tenemos pruebas completas de múltiples fuentes independientes. Transferiste en secreto una propiedad real que te fue concedida a nombre de tu hijo de un matrimonio anterior, sin solicitar el permiso de mi padre. ¿Cómo explicas esto? Camila intentó mantener la voz firme, pero sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Yo.
Solo quería proteger el futuro de mi hijo, balbuceó, recurriendo a la única defensa que le quedaba. Estás planeando reestructurar la familia real y eliminar a aquellos que no son herederos de sangre directos. Tenía miedo de perderlo todo. Esa casa era lo único en lo que podía confiar. Ana intervino, su voz fría como el acero. ¿Así que elegiste actuar en secreto, violar las regulaciones y usar a tu chofer personal para encubrirlo? Eso no es protección, eso es apropiación indebida. Es un robo a la corona. Camila bajó la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Su voz se quebró. Se giró hacia el único hombre en la sala cuyo corazón esperaba poder tocar. Carlos, lo hice porque tenía mucho miedo. No quería terminar mi vida sin nada. Por favor, perdóname. Carlos miró a su esposa, sus ojos llenos de un dolor profundo y una decepción aún más profunda. Habló con voz cansada, la voz de un hombre cuyo mundo se había derrumbado. Camila, confío en ti. Te amé, pero has ido demasiado lejos. Tus acciones no solo me han herido a mí, sino que han dañado a toda la familia real. Has profanado la confianza que la corona depositó en ti. El veredicto no se pronunció con ira, sino con una tristeza resignada. En esa sala silenciosa, el destino de Camila no fue sellado por un decreto, sino por la constatación de una confianza rota. Una confianza que, una vez perdida, es casi imposible de restaurar. La corona había sido protegida, pero el corazón del rey estaba destrozado. La reunión terminó con decisiones duras, ejecutadas con la precisión clínica de una cirugía. No fue una purga legal en el sentido estricto, sino una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Por orden real inmediata, la transferencia de la propiedad fue cancelada. El activo fue devuelto al control total de la corona. El abogado Edward Langford fue suspendido de sus funciones y se enfrentó a una investigación legal que acabaría con su carrera. Robert Hayes fue tratado internamente, pero no se tomaron más medidas en su contra debido a su cooperación. Simplemente desapareció, un fantasma más en la historia del palacio. Para Camila, las consecuencias fueron mucho más severas y profundamente humillantes. Fue despojada del derecho a gestionar cualquier propiedad real que se le hubiera concedido anteriormente. Todos sus proyectos y actividades oficiales importantes fueron reasignados o cancelados. Su nombre fue eliminado de las listas de patrocinio clave. Su influencia dentro de la Casa Real, que tanto le había costado construir, se redujo a cero de la noche a la mañana. El personal y el séquito que una vez la rodeaban comenzaron a mantener la distancia. Las conversaciones se detenían, las puertas se cerraban suavemente, se convirtió en una sombra silenciosa en el mismo palacio que una vez llamó su hogar. La purga no se anunció públicamente. Sucedió silenciosamente detrás de las puertas cerradas, pero sus efectos fueron devastadores. Fue un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. La institución se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la memoria de una princesa cuyo fantasma seguía dictando las reglas del juego. La corona había sido protegida, pero el precio fue la erradicación silenciosa de la influencia de la reina consorte. El exilio de Camila no fue a una tierra lejana, sino a uno mucho más cruel, el exilio dentro de los muros familiares. Su castigo no fue la expulsión, sino la irrelevancia. Oficialmente, nada había cambiado. Seguía siendo la reina consorte, apareciendo al lado de Carlos en eventos públicos inevitables, pero la mujer que sonreía a las cámaras era un espectro, una figura ceremonial despojada de todo poder real. Su verdadera prisión fue Rey Mill House, su residencia privada. Un lugar que antes había sido su santuario personal, ahora se convirtió en su jaula dorada. Pasaba cada vez más tiempo allí, lejos de los pasillos fríos y las miradas acusadoras del Palacio de Buckingham o Clarence House. Los susurros la seguían. El personal del palacio hablaba de cómo la reina consorte había perdido el favor, de cómo la princesa Ana ahora supervisaba muchos de los asuntos que antes estaban bajo el control de Camila, y de cómo el príncipe William había asumido un papel aún más central en la toma de decisiones. El equilibrio de poder se había desplazado de forma tectónica. La influencia que Camila había pasado décadas construyendo piedra a piedra había sido demolida en cuestión de días.
Carlos, aunque profundamente herido, mantenía las apariencias. Su deber para con la corona superaba su dolor personal, pero en privado la brecha entre ellos se había convertido en un abismo. Las cenas se volvieron silenciosas, las conversaciones forzadas, la confianza, el pilar de su relación, se había hecho añicos. Camila había jugado una partida de alto riesgo por seguridad y la había perdido de forma espectacular. Había subestimado la determinación de Ana, la frialdad de William y sobre todo el poder perdurable del legado de Diana. En su intento de asegurar un pequeño rincón para su propia sangre, había provocado la ira de la verdadera línea de sangre real, y el precio fue su aislamiento. Se convirtió en una reina sin reino, una consorte sin confianza, una sombra en el corazón de la monarquía que tanto había luchado por conquistar. Al final, la monarquía fue protegida, la crisis se contuvo, la traición se castigó y el orden se restableció. Desde fuera, la fachada de unidad permaneció intacta. Las arañas de cristal seguían brillando en el palacio de Buckingham y las ceremonias continuaban con su pompa impecable. Pero debajo de toda la ceremonia algo había cambiado fundamentalmente. La paz se había roto. La herida infligida por las acciones de Camila no era una que pudiera sanar fácilmente. Dejó una cicatriz en la relación entre el rey y su reina, una desconfianza que persistiría en el silencio de sus habitaciones privadas. Creó una nueva dinámica de poder, solidificando la autoridad de William y Ana como los guardianes de la integridad de la corona. Y demostró una vez más que el fantasma de Diana seguía siendo la fuerza más poderosa dentro de los muros del palacio. Sus hijos, actuando como sus delegados, se habían asegurado de que cualquier afrenta a la institución que ella amaba y que la había traicionado fuera castigada. La historia no recordará quién llevaba la corona en ese momento, recordará quién defendió su honor. En el silencio que siguió, una verdad persistió: no todas las heridas están destinadas a sanar. Y en la larga y a menudo brutal historia de la Casa de Windsor, la confianza, una vez rota, rara vez se recupera. Puedes enterrar a una princesa, puedes intentar reescribir la historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada, se levanta y a veces exige un sacrificio, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó.